Feliz sábado, familia, allá en Lindsay. Les saluda el pastor Eddie Pérez. Gracias, Carol, por la invitación de poder compartir este sábado y Sociedad de Jóvenes con ustedes. Tenemos un tema que espero que sea de gran bendición, a pesar de la división, a pesar de la distancia del COVID y la cuarentena. Nosotros podemos tomar ventaja de estos medios de comunicaciones y compartir juntos. El tema de esta noche es un tema muy abarcante, pero voy a reducirlo y resumir el punto, yo pienso, para ahora más importante. Antes de orar, quisiéramos leer simplemente como introducción, aquí desde el libro de Romanos, capítulo 13, como fundamental, capítulo 13 de Romanos y verso 11. Romanos 13, 11. Y dice la palabra de Dios así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oremos. Padre, bendice la presentación de su palabra en esta ocasión y ayúdanos a entender el mensaje importante en el nombre de Jesús. Amén. Pablo nos tiene un llamado a levantarnos del sueño. El sueño es un estado de inconsciencia, un estado de baja alerta, un estado en el cual uno no percibe muy bien su alrededor, y hay muchos que sufren de una enfermedad que pueden hasta lastimarse y hasta matarse inconscientemente por andar en un estado de sueño. Pablo dice, conociendo el tiempo. Algo de conocer, algo tiene que ver de conociendo el tiempo, nos hace reconocer que es tiempo de levantarnos. Me recuerdo esta misma mañana, yo tenía que estar listo a las 6:30 porque venía un amigo a buscarme para ir a hacer un proyecto, una grabación y un programa esta mañana. Hasta ahorita estuvimos allí. Y yo me levanto, puse mi alarma, pero siempre me levanto antes de la alarma. Y siempre veo que el tiempo me determina la urgencia o la tardanza de despertarme. Depende el tiempo que me resta. Aquí Pablo dice, conociendo el tiempo, hay algo que nos debe de informar en el tiempo que estamos viviendo y nos debe de llevar a una acción. Cuando nosotros vamos a Mateo 23, Jesús está en el templo por última vez. Después de por 3 años y medio ministrando en ese templo, haciendo milagros en ese templo, presentando las verdades divinas en ese templo, hablándole a los gentiles, a los judíos, a los fariseos, a todos, a los romanos, a todos. Jesús compartió la verdad allí. Sin embargo, llegamos a un punto en Mateo 23 donde Jesús llora por Jerusalén, llora por ese templo, llora por ese pueblo porque lo han rechazado después de tantas obras milagrosas que él había hecho, después de tantas veces mandando profetas y siervos. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Dios? Los mató, los maltrataban, los odiaban, los eliminaban. Pero Jesús allí llora, reconociendo que el pueblo de Israel estaba llegando al límite de su tiempo de gracia. Y al salir, pronuncia una declaración sobre ese templo en el cual dice que ese templo, vuestra casa os es dejada desolada. Los discípulos escuchan esto y están asombrados. ¿Cómo él puede hacer una declaración tan grave así? ¿Cómo él puede maldecir este templo? Eso simplemente implica
algo grave. Mateo 24, nosotros vemos desde el primer versículo que sus discípulos comienzan a mostrarle a Jesús el edificio del templo y todos los edificios, como diciendo: Señor, nosotros no creemos que tú sabes lo que estás diciendo. Y Jesús le corrige, le dice: ¿ves todo esto? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Hace 2 años, 2 veranos atrás, su servidor con muchos de los pastores del área tuvimos el privilegio de ir a la Tierra Santa, a Jerusalén. Y yo con mis propios ojos y mis manos toqué de esas piedras que una vez estaban colocadas, formaban el templo, y desde el año 70 después de Cristo han estado arrojadas a la tierra y allí quedan hasta el día de hoy. Piedras del tamaño de autobuses y algunas más grandes, grandísimas estas piedras. Hasta el día de hoy usted puede ir y ver la profecía, el cumplimiento de esa profecía. Pero los discípulos, al reconocer que Jesús sabía muy bien lo que está diciendo, le hacen la pregunta en el versículo 3 de Mateo 24: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Para los discípulos, ellos entendían muy bien que la destrucción del templo obviamente implicaba la destrucción del mundo. Y ahora Jesús comienza a presentarles a ellos las verdades de salvación de una manera simple, clara, cronológica en muchos lugares, pero de una manera indudablemente clara. Comienza en el versículo 4: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras y nación contra nación. Habrán pestes, hambres, terremotos en diversos lugares. Pero todas estas cosas son indicaciones, son cosas que Jesús les presenta a los discípulos y mayormente a nosotros para que podamos determinar a dónde estamos. Siempre han habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre han habido hambre, siempre ha habido catástrofes y de todas estas cosas, falsos profetas y falsos cristos. Pero Jesús quiere que nosotros entendamos algo aún más importante, aparte de todas estas señales, todas estas indicaciones. Les invito al libro de Mateo. Allí estábamos, Mateo 24. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Y nota lo que dice comenzando. Aquí Jesús tiene unas verdades sumamente importantes para ti y para mí, especialmente en los últimos momentos de la historia de este mundo. Mateo 24, y vamos a comenzar desde el versículo 40, vamos a ir al 42. El 42 dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y entonces el versículo 43 dice: porque saber esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, él velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44, entonces Jesús dice: por lo tanto vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En otras palabras, Jesús nos presenta estas indicaciones. Muchos pueden entenderlas como señales, pero eso no es cierto, porque los discípulos no le preguntan cuáles son las señales, sino cuál señal habrá de tu venida. Singular. Pero Jesús le indica una cantidad de indicaciones, le presenta. Y luego, aquí resume la esencia de estas señales, es para que tú y yo estemos preparados, para que tú y yo estemos listos, para que tú y yo representemos y vivamos la vida que Él nos invita, nos llama y nos da el poder de vivir. Mateo 24, Jesús presenta las verdades que indica el momento y el lugar donde estamos en el tiempo. Pero todas esas verdades es para llevarnos a nosotros a hacer cambios, a
a alinear nuestras vidas, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros metas, tesoros, todo alinearlo con nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos llama, Jesús nos invita, Jesús nos extiende la invitación de prepararnos. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, me encanta el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis muy controversial en cierto aspecto por muchos, pero es el libro que contiene enseñanzas y verdades esenciales para nosotros. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 6, el capítulo 6 denota los 6 de los 7 sellos. Y cuando llegamos al sexto sello, comenzando en el versículo 12, nosotros vemos que allí está Dios introduciendo la condición del mundo cuando Cristo viene. Comenzamos leyendo desde el verso 14. Apocalipsis 6, verso 14. Nota lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14. Estoy llegando yo también aquí. Déjame ver. Porque usted puede ver, bueno, este sello comienza desde el versículo 12. Pero nosotros vamos a comenzar a leer mejor desde el versículo 14. Y por alguna razón esto me está dando algunos versículo, bueno, perdón, es que estaba equivocado yo, no estaba. Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a comenzar desde el verso 14. Aquí, uno de los... disculpa, no sé por qué esto me está... ya. Qué pena. Me han de perdonar, porque esto es interesante, como esto se me está desarrollando. Ay, con razón. Ok, Apocalipsis, aquí vamos. No, es que estaba yo en la concordancia, con razón. Disculpen, no tengan temor. Todo bien, no tengan miedo que yo voy temblando. Aquí, llegamos al versículo 14. Apocalipsis, ok. El cielo el cielo se desvaneció como un pergamino, cuando se enrolla. Y todo monte, nota lo que dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y ahora verso 15. Y los ricos de la tierra, los grandes, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y clamaban a gran voz a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y nota lo que dicen: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esta es la condición del mundo justo cuando Cristo viene. Los capitanes, todos los impíos, añoran la muerte en vez de encontrarse con Cristo. Ahora, llegamos al capítulo 7, y vamos a encontrar algo sumamente importante. En el contexto de la visión que Juan ve de ese sexto sello y el fin del mundo, la destrucción final, comenzamos el versículo 1 de Apocalipsis 7. Dice esto: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que salía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamaba a gran voz a los 4 ángeles, a los quienes se les había dado potestad o poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3, importante para ti, para mí, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hallemos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiere decir que estos ángeles que están deteniendo los 4 vientos, estos ángeles que están protegiendo no solamente a los justos, sino a los impíos, están deteniendo la segunda venida de Cristo. Bueno, mejor dicho, la destrucción. No son ellos los que detienen la segunda venida de Cristo. Dice este otro ángel que sale de donde del oriente, de donde sale el sol, del trono de Dios. Este ángel clamando, viene con el sello del Dios vivo y clama a los 4 ángeles: no detengan los vientos, no causen esa destrucción final hasta que hagamos algo. No es hasta que surja el anticristo. No es hasta que se efectúe la marca de la bestia. No es hasta que haya más guerra, más pandemia, más enfermedad, más violencia, más crimen, más horrores. No. Lo que impide la segunda venida de Cristo no son todas esas cosas. Dice: no hagan daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. De acuerdo a la palabra de Dios, lo que está impidiendo la segunda venida de Cristo no es el cumplimiento de todas estas profecías, aunque se van a cumplir y aunque tienen su importancia, pero lo que es más importante es que el pueblo de Dios reconozca que está a nuestro alcance acelerar, apresurar la segunda venida de Cristo. ¿Ah, no? ¿No me lo crees? Así lo dice la palabra de Dios. Sí, en 2 de Pedro capítulo 3, comenzando en el versículo 9, Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué promesa? Esa misma promesa que Jesús hizo en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios. Voy a mi Padre, y si hoy vengo otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa Pedro la escuchó. Esa promesa fue la promesa que ha encendido esa llama, esa desesperación en los corazones de los seguidores de Cristo. Encontrarse muy pronto con Él. Y esa promesa, Pedro le dice, el Señor no se ha olvidado de esa promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, el Señor está esperando que todos nosotros hagamos la decisión de seguirle. Y también Él nos invita allí en el versículo 12 del mismo capítulo, 2 de Pedro 3, no solo a esperar, sino a apresurar la segunda hasta el gran día del Señor, la segunda venida de Cristo. Nosotros no tenemos simplemente que esperar, sino podemos acelerar, apresurar. ¿Cómo? ¿Cómo? Mis queridos hermanos, regresemos ahora a Romanos capítulo 13. Vamos a concluir. Romanos capítulo 13. Y vamos a nuevamente leer desde el versículo 11 en adelante. Romanos, estas cositas a veces trabajan como uno quiere y a veces no, ¿verdad? Romanos 13, versos desde el 11 en adelante. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurios, ni libertinaje, no en contiendas y envidias. Dice así, al contrario, versículo 14, al contrario, vistaos del Señor Jesucristo y no satisfacéis los deseos de la carne. Hay una condición que nosotros hemos de desarrollar, una experiencia, una vida en Cristo Jesús. Dice el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 48. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su pueblo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Desarrollando el carácter de Cristo. Y conociendo esto, que ya es tiempo de levantarnos del sueño. Ya no nos queda mucho para ver al Señor, porque el que ha de venir vendrá y ciertamente no tardará. Muy pronto Cristo vendrá en las nubes de los cielos, pero hasta ese momento tenemos para desarrollar ese carácter. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de deshacernos de las cosas de este mundo, de las cosas que nos separan, de las cosas que nos apartan de Dios y acercarnos a las cosas que verdaderamente proviene de Dios y que verdaderamente aprovechan para la vida eterna. No sé de ti, no sé de tu vida, no sé de tus deseos, no sé de tus actividades, tus hábitos, tus costumbres y sí, vicios y adicciones. Es tiempo de desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Te invito hoy mismo, en este momento, a hacer una evaluación de tu propia vida y de proponer hacer los cambios necesarios para que tú puedas experimentar la salvación que Jesús te ofrece. ¿Cuál será tu decisión? Espero que sea así, Señor. Aquí estoy. Oremos. Padre, agradecido estamos por tantas oportunidades misericordiosas que nos has ofrecido. Gracias por habernos visitado en el día de hoy. Gracias por extender tu misericordia y tu gracia sobre cada uno de nosotros. Pero es tiempo, Señor, de levantarnos. Es tiempo ya de obrar y de trabajar y de colaborar contigo. Obra en cada uno de mis queridos amigos y hermanos. Transfórmanos para que un día nosotros también podamos reflejar perfectamente el carácter de Cristo en un mundo lleno de tinieblas. Te amamos, Padre. Cuida de nosotros en esta nueva semana y que al terminar la semana podamos terminarla más cerca, oh Cristo, de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.